Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 21 Uma Musume Pegasus. Ese día, Noanne se sentía algo rara. Aquella nueva estudiante de admisión especial definitivamente la había alterado, dejándola inquieta durante toda la jornada, aunque no lograba entender por qué. Debe ser culpa de Manny the Lady. No ha parado de sonreírme con esa cara de que trama algo. Seguro que por eso estoy tan tensa. Dando vueltas en la cama, Noanne terminó echándole la culpa a Manny the Lady. Con esa conclusión, se relajó un poco y decidió cuidar sus uñas. Después de todo, era una Uma Musume elegante, ¿cómo podría descuidar su apariencia? Justo cuando sacó el esmalte y el cortaúñas para sentarse en la cama, la puerta del dormitorio chirrió. Noanne apretó con fuerza el frasquito, poniéndose alerta. ¿Un ladrón? No puede ser, la seguridad de la escuela no es tan mala, ¿y qué ladrón sería tan tonto de meterse con una Uma Musume? Clavó los ojos en la puerta, lista para lanzar el frasco y seguir con una patada voladora si entraba alguien. Pero no hizo falta. Quien abrió la puerta le resultó familiar y tenía un par de orejas sobre la cabeza. ¿Orejas? Al verlas, Noanne bajó la guardia y soltó un suspiro de alivio. Era otra Uma Musume. Y todos sabían que ellas eran almas sencillas y honestas, incapaces de robar o cometer crímenes. Debe ser un malentendido, pensó. Decidió preguntarle a la chica por qué había entrado así. Así comenzó aquel extraño enfrentamiento. Se miraron en silencio unos segundos. Noanne no dijo nada, solo observaba, mientras Near le echaba un vistazo a la habitación, comprendiendo la situación. La mitad del cuarto está ordenada, llena de cosas personales, y Noanne está allí. La otra mitad no muestra señales de uso, tiene polvo, parece que lleva vacía un buen tiempo. Probablemente Noanne la usaba como depósito. Solo hay una duda, el maestro debía haber avisado que hoy llegaría una nueva inquilina. Aunque Noanne no quisiera limpiar, al menos habría movido sus cosas. ¿Por qué parece tan sorprendida? Mejor aclararlo. Neal pensó todo eso en segundos antes de hablar, recuperando su expresión serena. Noanne, ¿por qué no hablamos tranquilamente? Seguro también tienes preguntas para mí. Dijo con naturalidad, mientras Noanne, aún en la cama, se retorcía nerviosa. ¿Cómo entraste a mi cuarto? ¿Qué quieres?, balbuceó, jugando con el borde de su camiseta. Empiezo por eso. La academia me asignó este dormitorio, así que tengo llave. Sabes que soy una alumna de admisión especial, ¿verdad? ¿Este cuarto? Pero el maestro no dijo nada de que alguien se mudara aquí. Noanne se quejó, molesta, aunque no con Earl, sino con aquel profesor calvo. Lo dudo. Hoy mismo el director me dijo que el cuarto estaba listo. No creo que el maestro olvidara algo que viene del director. Neal negó con calma, pero sus palabras iluminaron la mente de Noanne. ¿Y si el viejo sí lo dijo, pero yo no estaba? Noanne, no deberías llamarlo viejo. Es una falta de respeto. La corrigió Neal con seriedad, pero Noanne la ignoró, perdida en sus pensamientos. Como esta mañana, cuando te estaba mostrando la escuela. Quizá lo dijo justo entonces. Es posible, pero si no estabas, ¿para qué lo mencionaría? No tiene sentido hablar de eso sin la residente presente. Neal dudó, pero Noanne soltó una risa amarga. Normalmente no lo haría, pero si cierto, amigo mío estaba allí, es otra historia. Apretó los dientes. Claro, Manny the Lady. Ahora entiendo por qué sonreía así. Me tendió una trampa, mañana me las pagará. El misterio se resolvió, pero el problema no. Noanne miró la parte desordenada del cuarto con incomodidad. Si lo hubiera sabido antes quizá no habría limpiado, pero al menos habría acomodado mis cosas.
Ahora es tarde y da pereza hacerlo. No pasa nada. Tengo otro sitio donde quedarme esta noche. Mañana vuelvo y limpio. Neal pensó en la sala de entrenamiento que había organizado esa tarde. Podía dormir allí sin problemas. Pero Noanes creyó que solo fingía estar bien, lo que la hizo sentirse culpable. Es de noche, no puede salir. Está prohibido salir del campo sin permiso. Dudó unos segundos, luego se puso de pie y se abrochó la chaqueta. Ven conmigo. Sé dónde puedes dormir. Near la siguió sin dudar, percibiendo que Noanes hablaba en serio. Caminaron por el pasillo hasta detenerse frente a un cuarto de almacenamiento. Noanes lo miró con cierta emoción. Aquí dormirás esta noche. No te dejes engañar por el nombre, está limpio, más que los dormitorios. Tiene todo lo necesario. Pasar una noche aquí no será problema. ¿Te parece bien? Al abrir la puerta, Neal se sorprendió. El almacén había sido convertido en una habitación acogedora y ordenada, perfecta para quien buscara tranquilidad. Neal la sintió satisfecha. Esto es justo lo que necesito. Me quedaré encantada aquí esta noche. Capítulo 22 Uma Musume Pegueses. Si estás de acuerdo, entonces no pienses que te estaba molestando. Nonei se apoyó contra la puerta y agitó la mano, indicando que se marchaba. Bien, me voy. Ponte cómoda esta noche, solo no conviertas este cuarto de almacenamiento en un desastre. Mañana ven a buscarme para que armemos tu cama juntas. Dicho eso, Noane se fue sin decir nada más. Neal escuchó sus pasos alejándose hasta que se desvanecieron por completo. Noane tiene un buen corazón. Habla de forma brusca, pero actúa sin dudar, murmuró Neal con una sonrisa cálida. Bien, hora de seguir adelante. A partir de ahora, parte de mi tiempo irá al entrenamiento, así que debo concentrarme aún más en los estudios. Ya aprendí casi todo lo posible sobre ser entrenadora. El siguiente paso es fijar una fecha para rendir el examen de entrenadora central. Dicho esto, dejó su gran mochila en el suelo y se arrodilló, rebuscando entre sus cosas. Veamos dónde está mi libro Circuitos de Meridianos en Uma Musume, guía completa. Ah, debajo de este. Perfecto, desde hoy estudiaré esto. Encendió la lámpara del escritorio, acomodó sus materiales y comenzó una nueva sesión de estudio. Debo esforzarme al menos lo suficiente como para que, cuando conozca a Tokaicho algún día, el conocimiento médico que adquiera pueda ayudarla a evitar el dolor y las lesiones. Neal recordó la emoción profunda que había sentido en su vida anterior justo antes de morir. Aunque solo se trataba de una historia animada, las sensaciones que despertó en ella fueron muy reales. Aún conservaba un cariño protector por Tokaicho. Si era posible, quería que Tokaicho pudiera correr por su propia fuerza, sin las cadenas de las lesiones, sin tener que luchar por milagros. Una Tokaicho libre de heridas podría ganar o perder, pero sería un futuro fruto de su propio esfuerzo, no como en el anime, donde pasaba su vida enfrentándose al destino, incluso sin poder participar en ciertas carreras. Espero que mis habilidades únicas y el conocimiento que obtenga puedan ser de ayuda. Con ese pensamiento, siguió estudiando. Ya entrada la noche, el cielo estaba cubierto de estrellas, y desde el exterior de los dormitorios de Kasamatsu Trasen se veía brillar débilmente la luz de una ventana. La noche pasó rápido. Al primer destello del amanecer, Neal abrió los ojos, aunque aún sentía algo de cansancio. Fue mi primera vez estudiando teoría de meridianos aplicada a Uma Musume, y me entusiasmé tanto que perdí la noción del tiempo. Dormí menos de 2 horas. Un error. Aún me falta disciplina. Reprendiéndose suavemente, Neal comenzó a guiar la luz dentro de su cuerpo, dejándola fluir. Descubrió hacía tiempo que esa radiancia podía aliviar su fatiga. Por un momento, su cuerpo entero se iluminó, resplandeciente como el sol,
irradiando una calidez curativa. Luego, el brillo se desvaneció, absorbiéndose en su interior hasta desaparecer. El calor se extendió por sus extremidades y su centro, y cuando volvió a abrir los ojos, estos brillaban con claridad, sin rastros de cansancio. En lo profundo de su mirada, titilaba un suave reflejo dorado. Después de arreglar su cama y asearse, tomó sus libros y se dirigió a la sala de entrenamiento. Ya la había limpiado y organizado a fondo el día anterior, así que había espacio de sobra para moverse. El dormitorio estaba algo alejado del campo de entrenamiento, pero Neal aceleró el paso disfrutando del paisaje del campus. El cielo apenas comenzaba a iluminarse, y la pista aún estaba vacía. La sala de entrenamiento de Kitahara se encontraba en una esquina del campo, por lo que debía cruzar la pista. Aunque no era tan grande como la de Central Trasen, el campo de Kasamatsu seguía siendo amplio, mucho más que el de una escuela normal. Echó un vistazo a su alrededor y apuró el paso. Su plan era dejar primero los libros en la sala y luego volver a la pista para entrenar. Sería su primera sesión oficial. Hasta ahora, solo había hecho ejercicios básicos, nada comparable con un entrenamiento real y estructurado. Al llegar a la puerta, notó que estaba cerrada y que no se oían ruidos adentro. Parecía que Kitahara aún no había llegado. No era de extrañar. No eran ni las 6:30, la mayoría no madrugaba tanto. Además, Kitahara no era precisamente del tipo aplicado que se levantara temprano a estudiar. Neal sacó la llave que él le había dado y abrió. El interior era otro, los libros ordenados, el polvo barrido, las notas revisadas y clasificadas. Ahora el lugar parecía más una biblioteca que una sala de entrenamiento. Dejó su mochila, cerró con llave y se cambió al uniforme deportivo del instituto. Así era la vida de una Uma Musume, pasaba más tiempo en ropa de entrenamiento que con su uniforme, y ni hablar de los atuendos bonitos, esos casi nunca se usaban, a menos que se fuera una holgazana sin ambición de competir. Se colocó la chaqueta, se ajustó la cremallera y se calzó las zapatillas con herraduras. Al hacerlo, suspiró. El dinero le preocupaba. Aunque Kasamatsu Trasen ofrecía un uniforme y un par de zapatos con herraduras gratis, era solo una vez. Y con lo exigente del entrenamiento, el calzado no duraba mucho. Dinero supongo que tendré que decirle al entrenador Kitahara que programemos mi carrera debut lo antes posible. Para las 7:30, Noa Ness también se había levantado. Últimamente se consideraba bastante disciplinada. La mayoría de las Uma Musume del instituto no se levantaban antes de las 8 o 9, sobre todo en los días sin clases matutinas. Dedicó un rato a arreglar su aspecto. Ya no usaba maquillaje completo, solo un toque ligero antes de salir, pues el entrenamiento ocupaba casi todo su tiempo. Al salir del dormitorio, vio a pocas estudiantes moviéndose por el campus. Tras echarles un vistazo rápido, se encaminó hacia la pista, planeando correr unas vueltas antes del desayuno. Pero antes de llegar, un sonido lejano llamó su atención, despertando su curiosidad. ¿Quién en Kasamatsu entrena tan temprano? Murmurando, siguió avanzando, intrigada por conocer a esa compañera tan diligente. Conforme se acercaba, el ruido se hacía más nítido. 996, 997, 998, 999 una serie de saltos de rodillas completada. El conteo hizo que Noa Ness abriera los ojos de par en par. ¿Qué? ¿999 en una serie? ¿Qué clase de monstruo de resistencia es esta? ¿O acaso su idea de saltos de rodillas es diferente a la mía? La curiosidad la consumía. Aceleró el paso hasta llegar al borde de la pista, desde donde se veía todo el circuito de entrenamiento. Y entonces la vio, una figura solitaria bañada en un resplandor dorado, demasiado familiar. Su rostro se iluminó de sorpresa.
¿Esa no es la nueva estudiante especial? Capítulo 23. Uma Musume Pegasus. Las orejas de Nearl se movieron levemente, inclinándose un poco hacia un lado al captar el sonido distante de unos jadeos sorprendidos. Su oído era increíblemente agudo, incluso con ese pequeño retraso, ya podía saber exactamente quién la observaba entrenar desde la distancia. Justo cuando terminaba una serie de ejercicios, Nearl se encontró con un momento libre, suficiente para saludar a la mirona. Buenos días, Noanes. ¿También viniste a entrenar? Al final, quien madruga tiene ventaja, ejercitarse temprano realmente pone el cuerpo en marcha. Llamó con alegría a Noanes, que estaba de pie sobre la loma, y luego se acercó al barandal. Apenas estaba un poco agitada, pero su paso y expresión eran tan tranquilos que uno se preguntaría si realmente se había exigido durante la rutina. El rostro de Noanes estaba rígido mientras bajaba lentamente la pendiente. Sentía como si aún no hubiera despertado del todo, y dentro de su cabeza una diminuta versión de sí misma lanzaba a Douken sin control. ¿Qué está pasando? Ese estudiante de admisión especial es realmente tan fuerte. ¿Y por qué tengo tan mala suerte? ¿Cuántas Uma Musume con talento anormal me he cruzado ya? Sus pensamientos iban en todas direcciones mientras se acercaba a Nearl, con un movimiento que dejaba ver cierta incomodidad. Nearl sacó una toalla de su bolso deportivo, se limpió el rostro y luego se volvió hacia Noanes con una sonrisa fresca. Noanes, he estado entrenando aquí por un tiempo, pero eres la primera Uma Musume que veo. ¿Hoy es día de descanso? Al oír eso, Noanes se sintió algo incómoda. Sabía la verdadera razón, no era un día libre, simplemente las Uma Musume de Kasamatsu tendían a ser perezosas. Ah, bueno, quizá tengan otros planes. De todos modos, olvida eso. ¿Cómo dormiste anoche? Gracias por preocuparte. Para ser honesta, mi situación familiar no es buena, así que puedo adaptarme a casi cualquier ambiente. El cuarto de almacenamiento fue bastante cómodo. Al notar que Noanes cambiaba de tema, Nearl comprendió por qué la pista estaba vacía. Lo dejó pasar y siguió la conversación. Familia con dificultades, ¿eh? Entonces, ¿a qué hora te levantaste a entrenar? Parece que llevas un buen rato. A eso de las 6, creo. No miré la hora exacta. Al escuchar eso, Noanes sintió una extraña sensación de déjà vu. Pobre, trabajadora, con talento natural. Es como una copia de Oguri Cap. No, imposible que llegue al nivel de Oguri Cap. Sacudió la cabeza con fuerza, alejando el pensamiento. No pondría a cualquiera en el mismo pedestal que su ídolo. Oguri Cap es insuperable. Esta chica, como mucho, estará al nivel de Fujimasa March. Reafirmada en su idea, decidió cambiar de tema. Debe ser duro levantarse tan temprano. ¿Entrenas mucho? ¿Apuntas a lograr buenos puestos en las carreras? Bueno, sí, se podría decir. Aunque ganar no es la única razón por la que corro. ¿Has pensado en conseguir un entrenador? No puedes participar en carreras sin uno. Si quieres, puedo presentarte al mío. Es algo irritable y estricta, pero confiable. Seguro te acostumbrarías. Noanes empezó a recomendar a su propia entrenadora sin dudar. Aquella alumna especial era claramente fuerte. Tenerla en el equipo sería una gran ventaja. Además, no le caía mal, seguro se llevarían bien. Gracias por la oferta, Noanes, pero ya tengo entrenador. Nos entendemos bien, así que no planeo cambiar de equipo por ahora. Nearl escuchó con paciencia y luego rechazó con una leve disculpa. Podía sentir la calidez detrás de la fachada fría de Noanes, y parte de ella quería aceptar la invitación, pero ya había elegido y no pensaba dar marcha atrás.
Ya tienes entrenador. ¿No te habrán engañado? Hay muchos aquí en Kasamatsu que hablan bonito de sueños y futuro, pero sin ningún plan real. No es eso. Mi entrenador fue recomendado por una amiga. Confío en su juicio. ¿Una recomendación, Bueno, entonces no insistiré. En serio, no sé por qué sigo ayudando a esa mujer irritable a reclutar Uma Musume. Al saber que Nearl ya tenía entrenador, Noan Ace no presionó más. Empezaba a comprender su personalidad, estricta, seria, amable. Las personas así valoraban las promesas. Insistir demasiado solo la molestaría. Pero había algo que debía decir. Oye, ¿sabes? Eres algo rígida, ¿no? Nearl no entendió a qué se refería. Ya nos conocemos, ¿cierto? Así que deja de usar mi nombre completo. Es un fastidio. Llámame solo Norn. Noan S. agitó la mano con desgano. No soportaba escuchar su nombre completo de labios de Nearl, le daba escalofríos. Un nombre corto sonaba mucho mejor. Está bien, entonces te llamaré Norn. Igualmente, puedes llamarme Nearl. Hecho. Ya me cansaba de decirte la de admisión especial. Nearl sonrió. Encontraba la personalidad de Norn es bastante encantadora. Norn, quería preguntarte algo más. ¿Qué cosa? ¿Piensas participar pronto en alguna carrera? Quiero debutar cuanto antes, así que me gustaría saber cómo funciona. Nearl preguntó con expresión seria. No tenía muchas opciones. El dinero era escaso. Siempre había usado ropa usada y sus zapatillas llevaban años sin reemplazo. Pero ahora era diferente. La ropa podía esperar, los zapatos no. Según su ritmo de entrenamiento, calculaba que un par común se destrozaría en 2 o 3 días, y uno de competencia no duraría más de 2 meses. Todo eso costaba dinero. No quería molestar a la directora Komori, ni esperaba que su entrenador cubriera esos gastos. Por eso, el dinero de los premios era su única opción. Debutar pronto era esencial. ¿Una carrera debut? ¿Tanta prisa tienes? Norn Ace frunció el ceño. A su parecer, era mejor entrenar al menos 1 o 2 meses antes del debut. Fallar en la primera carrera te ponía en el grupo de doncellas, un golpe duro al orgullo y un problema para los futuros eventos. Sí. No tengo mucho dinero, así que cuanto antes debute, antes podré ganar premios. Pero no tienes que apurarte en estos días. La academia da comida gratis, y las alumnas especiales no pagan alojamiento. No deberías tener grandes gastos. Norn Ace realmente se sorprendió. Nearl no parecía preocuparse por su apariencia, así que no entendía la urgencia económica. No tengo otra opción. Mi volumen de entrenamiento es alto, y mis zapatillas se desgastan rápido. Esa explicación solo aumentó la confusión de Norn. ¿Y tu entrenador? ¿No debería encargarse de eso? Los entrenadores están para mejorar tu rendimiento, y eso incluye renovar el calzado. Mi entrenador tampoco tiene mucho dinero. Además, está concentrado en sus exámenes. Debo tener en cuenta su situación. Si puedo ganar el dinero por mi cuenta, prefiero no ser una carga. Capítulo 24 Uma Musume Pegasus. Te lo digo, ¿no eres un poco demasiado santa? Norn Ace la miraba con una expresión que parecía decir, ¿es que esta chica salió de un cuento de hadas? Es deber del entrenador gastar dinero en nosotras. Compartimos las ganancias con ellos cuando ganamos, es solo una inversión. Ellos ponen el esfuerzo y los recursos al principio, y cuando corremos, obtienen una parte de las ganancias.
Así funciona entre la mayoría de entrenadores y Uma Musume. Nunca vi a alguien como tú que se haga cargo de todo sola. Norney sonaba casi frustrada, como si pensara que Near le estaba dejando que se aprovecharan de ella. Normalmente no se metía en los asuntos de los demás, pero por alguna razón, después de solo un día conociendo a Near, ya se preocupaba por ella. No soy una santa. Solo me importa un poco más mi entrenador. Hemos confiado nuestros sueños el uno al otro, así que es natural que quiera apoyarlo en todo lo que pueda. Near sabía que Nunes lo decía con buenas intenciones, pero ella no veía su relación con su entrenador como algo transaccional. Para ella, era un camarada y familia, y la familia no lleva cuentas. Todos tienen fortalezas y debilidades. Yo reconozco las de mi entrenador, así que también debo aceptar sus fallas. Hizo una breve pausa antes de continuar. Puede sonar arrogante, pero soy fuerte. Si corro, ganaré, más de una vez. No me costará ganar dinero, pero mi entrenador quizá no sea tan hábil en ese aspecto. Si puedo aliviar un poco su carga, debo hacerlo. Entonces, ¿por qué no darle una parte mayor de tus premios más adelante? No es lo mismo. No puedo simplemente entregarle dinero sin motivo. Podría parecer que le ayudaría a vivir mejor, pero a la larga dañaría su espíritu. Solo quienes renuncian a su orgullo aceptan limosnas, y mi entrenador no es ese tipo de hombre. Así que lo único que puedo hacer es reducir su carga desde mi lado. Tras escucharla, Noane sintió un leve respeto. Nunca había conocido una Uma Musume tan recta y con principios. Quizá por eso le había tomado cariño sin darse cuenta. Va, como sea. No lo entiendo del todo, pero no me molesta escucharte. Antes me preguntabas qué carreras planeo correr, ¿verdad? Tras pensarlo un momento, Noanes decidió dejar el tema. Neal tenía su propia forma de ver el mundo, algo que una persona ajena no podría cambiar. Pero respecto a las carreras de boot, aún podía darle algunos consejos. Sí. ¿Qué carrera planeas correr, Norn? Apunto a la Copa Árbol de Otoño de Octubre, una carrera de 1500 metros, grado SP2. El premio es de 2.5 millones. Aunque no gane, quedar entre las 5 primeras no estaría mal. ¿No crees que puedas ganar? Al oírla, Neal adoptó una expresión seria. Sintió vacilación y miedo en sus palabras. Ante la pregunta directa, el rostro de Noone se ensombreció. Abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Finalmente, se apoyó en la baranda, con voz apagada. Eres realmente directa, pero puede que tengas razón. Supongo que no estoy tan segura. Hay tanta Uma Musume corriendo, ¿cómo podría alguien saber si ganará? He corrido bastantes veces. He ganado algunas, pero perdido más. Lo acepté, soy una Uma Musume promedio. No puedo garantizar que alguna vez quede primera. Near guardó silencio. Quiso decir tantas cosas, animarla, decirle que aunque no tuviera talento sobresaliente debía seguir esforzándose, que aunque no ganara podía hallar alegría en correr, que el trabajo duro tendría su recompensa. Pero al final se contuvo. Nunca había estado en los cascos de Noonés, y no sentía tener derecho a dar palabras vacías. Consolar superficialmente no sería respeto, sería condescendencia. Y eso iba contra sus principios. Pero si no podía consolarla, al menos podía acompañarla. Norn, ¿quieres entrenar juntas? Con tu carrera cerca, algo de práctica extra podría ayudarte. Near la miró con suavidad, esperando que el entrenamiento aliviara algo de su ansiedad. La invitación sorprendió a Noonés, que la observó sin palabras unos segundos. ¿Entrenar juntas? Supongo que podríamos, pero puede que no logre seguir tu ritmo. Está bien. Puedo ajustar la rutina. Me adaptaré a tu ritmo. Neal sabía que su entrenamiento habitual sería demasiado para la mayoría, pero podía modificarlo, hacer sentadillas o fuerza mientras Norn descansaba después de trotar. Bueno, si insistes, dudó un momento, pero aceptó.
De todos modos había ido a entrenar, y tener compañía no sonaba mal. Sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar por culpa de Nearl. Después de las 9 de la mañana, la pista comenzó a llenarse de Uma Musume. Al principio cada una se concentraba en lo suyo, pero poco a poco las miradas se dirigieron hacia una esquina donde dos figuras destacaban, una haciendo flexiones, la otra desplomada en el suelo jadeando. Eran Nearl y Noanes. A mitad de una flexión, Nearl miró alrededor y llamó a Noanes, que seguía tumbada sobre el césped. Norn, deberías sentarte para descansar. Acostada así no es apropiado. Mira, todos nos observan. Noanes, siempre tan pulcra y elegante, estaba hecha un desastre. Le lanzó una mirada resentida. ¿Crees que me miran a mí? ¿Debí estar loca por entrenar contigo a eres siquiera una Uma Musume? No te vi descansar ni una sola vez. Te miran porque tu rutina es una locura, lo siento, respondió Nearl con una sonrisa apenada. Su resistencia estaba en otro nivel comparada con la de Norn. Incluso seguir una fracción de su ritmo había dejado a Norn agotada. Pero solo pudo decir algo tranquilizador. Da igual. Ya entendí, eres un monstruo. Ahora comprendo de dónde viene tu confianza para tu carrera debut. Norn se incorporó con esfuerzo, sacudiéndose el polvo antes de continuar. Me preguntaste por las carreras antes, ¿verdad? Déjame darte un consejo para tu debut. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela, si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 25. Uma Musume Pegasus. Gracias. En realidad tengo muchas preguntas sobre las carreras que me gustaría hacerte, Norn. Al escuchar que Noane se ofrecía a explicarle sobre las competencias, Nearl detuvo sus flexiones. Recogió las piernas, se impulsó con un ligero salto y se puso de pie antes de acercarse a sentarse junto a Noane. Una vez sentada, Nearl notó algo. El chándal de Noane estaba cubierto de polvo por su caída anterior, dándole un aspecto realmente desaliñado. Así que levantó la mano derecha y preguntó amablemente. Norn, ¿quieres que te quite el polvo de la espalda? Tienes la ropa llena de él. Ah, te lo agradecería. Recuperado el aliento, Noanes volvió a su aire despreocupado y aceptó gustosa la amabilidad de Nearl. Pero algo la tomó por sorpresa. En el momento en que la mano de Nearl tocó su espalda, una oleada de calidez se extendió por su cuerpo, aliviando incluso el dolor agudo en sus pulmones fatigados. Todo su cuerpo se sintió blando y relajado, como si estuviera bañándose en la tibia luz del sol invernal, tan reconfortante que casi se quedó dormida. MMMH. Un suave suspiro escapó de la nariz de Norn, un sonido involuntario similar al que haría al estirarse. Honestamente, si hubiera habido algún chico cerca, podría haber malinterpretado la escena. Listo, ya no tienes polvo. ¿Estás bien, Norn? Justo cuando Norn se dejaba llevar por aquella calidez, la pregunta de Nearl la trajo de vuelta a la realidad. Estoy bien, gracias, Nearl. Ruborizada, Norn carraspeó y se abanicó con los dedos, tratando de enfriar sus mejillas. Giró un poco la cabeza para ocultar su sonrojo. Pero no estaba prestando atención a su expresión. Al bajar la mano, notó algo extraño. Su mano derecha parecía brillar. Miró la palma que acababa de pasar por la espalda de Norn. Una tenue luz dorada centelleaba sobre su piel, ondeando como una diminuta llama, brillante y resplandeciente como el sol. ¿La radiancia se está manifestando externamente? Nearl observó en silencio la luz que fluía sobre su mano. De pronto, la luminosidad se intensificó y se lanzó hacia sus ojos. En ese instante, incontables pensamientos cruzaron su mente. Sintió como si una chispa se encendiera en su conciencia. Una voz suave resonó en su mente y el mundo frente a ella se volvió borroso. El campo, la pista,
sus compañeras, todo se onduló y se desvaneció como el reflejo del agua. Su espíritu pareció saltar, palpitar. En un abrir y cerrar de ojos, su conciencia atravesó montañas y mares, cruzó días y noches, trascendió cielo y tierra, hasta encontrarse suspendida en el vasto e infinito cosmos. Estrellas lejanas se agrupaban como ríos de luz, y debajo de ella giraba el planeta azul, majestuoso e inmenso. ¿Qué es esto? Nearl se sintió completamente perdida. La grandeza ante sus ojos era más de lo que cualquier persona podría imaginar. Pero por más asombroso que fuera, no lograba disipar la inquietud en su corazón. Quería regresar. Cálmate, Margaret Nurl. Entrar en pánico no resolverá nada. Fijó la vista en las nebulosas distantes, tratando de serenarse. No era fácil. En una inmensidad así, era muy sencillo dejarse llevar por la ansiedad. Allí no había nada en que apoyarse, solo la fe firme y un corazón decidido. Afortunadamente, Nearl tenía ambos. Concentrándose, repasó lo que la había llevado hasta allí. No tardó en identificarlo, solo había habido un factor fuera de lo común. ¿Fue la radiancia? Miró su mano derecha, como si aún pudiera ver el resplandor que había surgido. ¿Debería intentarlo? Invocar la radiancia otra vez, reflexionó. Aún no entendía qué estaba pasando. La radiancia que la había acompañado durante 4 años ahora se sentía diferente. Usarla de nuevo podía tener resultados impredecibles. Era natural dudar, sentir temor. Pero si dejo que el miedo me detenga, no sería digna del nombre Nearl. Finalmente, tomó una decisión. Comenzó a invocar la radiancia dentro de sí, una presencia que debía resultarle familiar pero que ahora sentía extraña. Sin embargo, respondió como siempre, brillando cálida y suavemente en su mano, reconfortante e inmutable. Y en el instante en que la radiancia apareció, el escenario a su alrededor comenzó a cambiar. ¿Qué es esto? Está brillando. ¿Me está llamando? Nearl notó hebras doradas de luz extendiéndose desde el planeta azul bajo sus pies, conectándose a su cuerpo como cintas. Un amor profundo y tierno tocó su corazón, conmovida hasta las lágrimas. ¿Qué está ocurriendo? Siento tristeza, las lágrimas no se detienen. Ese es el último abrazo de tu antiguo hogar, pequeña Nearl. Una voz femenina y gentil habló a sus espaldas. Sobresaltada, Nearl se giró de inmediato para encontrarse con una mujer de largo cabello negro. Vestía un sencillo vestido blanco de gasa que dejaba sus delgados brazos al descubierto. Brazaletes dorados adornaban sus muñecas, y las orejas en lo alto de su cabeza se movían suavemente. ¿Quién eres? Lejos de tranquilizarse, Nearl se volvió más cautelosa. Sospechaba que aquella mujer era la causa de su situación. Aunque su tono se mantuvo medido, sus palabras no tenían cortesía. La mujer de cabello negro no pareció ofenderse. Simplemente cubrió su boca con una ligera risa. No tienes que ser tan precavida, pequeña Nearl. Aunque estoy algo relacionada con tu estado actual, la causa principal está dentro de ti. Sujetando el borde de su falda, caminó lentamente hacia Nearl, sin preocuparse por su cautela. Mi nombre es Byerly Church. Aunque tal vez me conozcas mejor como las 3 diosas. ¿Las 3 diosas? Nearl quedó atónita. En esta vida se consideraba creyente. Después de todo, la existencia de la Suma Musume, su propio renacimiento y la radiancia dentro de ella apuntaban a la posibilidad de lo divino. Siempre había confiado en la ciencia, pero la ciencia no negaba a los dioses. Si existían, eran parte de la realidad, así que creer era natural. Jamás imaginó que llegaría a encontrarse con una de las 3 diosas en persona. No hace falta formalidades. Llámame por mi nombre,
Después de todo, vas a ser mi hermanita de ahora en adelante. Bjerley agitó la mano con despreocupación, dejando caer una declaración que sonó como un trueno. Diosa, ¿podrías explicarte con más detalle? Por supuesto, pero solo si dejas los títulos, pequeña Neal. Tienes que llamarme hermana mayor. Sonrió Bjerley, curvando sus labios. Entendido. Hermana Bjerley. Buena chica. Al escucharla llamarla hermana, Violet pareció encantada. Sus orejas se movieron alegremente, y comenzó a responder con seriedad a las dudas de Neal. Acabaste aquí por tu vida anterior, ¿sabes? Después de todo, llevas contigo una bendición. Capítulo 26. Suma Musume Pegasus. ¿Una bendición? Neal se detuvo ante el término desconocido, momentáneamente atónita. Pero pronto se recompuso, alzando las manos. La luz que emanaba de ellas fluía como agua clara, proyectando ondas deslumbrantes. ¿Podría esta luz dentro de mí ser la bendición de la que hablas, diosa? Luz está relacionada con la bendición, pero no es la bendición en sí. Esta radiancia es una manifestación de tu voluntad y tu alma. Su relación con la bendición es como la del fuego con el calor y las llamas que queman. El fuego no es el calor ni la quemadura, solo los produce. Así es la relación entre la bendición y esta luz. Diosa, ¿podrías explicarte más claramente? Al escuchar la explicación de la diosa Bjerley, Neal sintió que se perdía en una niebla. Entendía, pero no del todo. No te apresures. Te lo explicaré desde el principio. Este espacio es una manifestación de tu propio dominio, pequeña Neal. El tiempo aquí fluye tan rápido como tus pensamientos. Tal vez descubras que, al volver, solo habrá pasado un instante. ¿Este espacio no fue creado por ti? Neal no podía creerlo. Por primera vez, una emoción clara cruzó su rostro, asombro. Sus ojos se abrieron, sus labios se entreabrieron, y hasta sus orejas de caballo se irguieron. Desde su llegada, nunca había considerado que este lugar pudiera estar conectado a ella. Tras la aparición de las tres diosas, había asumido que ellas lo habían creado para esta conversación. Jeje, he captado una expresión rara. La diosa de cabello oscuro sonrió con picardía. Para ella, contemplar las raras expresiones de Neal ya era una recompensa. Diosa, por favor, mantén algo de dignidad. Esto es vergonzoso. Detén tu risa. La risa de la diosa la sacó de su conmoción. Al recordar su actitud anterior, Neal sintió su rostro caldearse, una leve ruborización extendiéndose por sus mejillas. Su tono incluso sonó suplicante. Está bien. Ya he visto algo maravilloso. Esta reunión ha sido muy gratificante. Luego, la diosa retiró la sonrisa y su semblante volvió a ser solemne pero sereno. Pero no bromeaba antes. Este lugar realmente es tu propio dominio, pequeña Neal. Incluso para mí, entrar aquí no es tarea sencilla. ¿Sabes cuánto tiempo he estado observándote? Supongo que desde mi nacimiento no, desde el momento en que renací en este mundo. Después de conocer a la diosa Bjerley, Neal comprendió. Su renacimiento había estado bajo la mirada de las tres diosas. Saberlo solo incrementó su gratitud. Deseo agradecerte por tu compasión, por darme otra oportunidad de conocer la felicidad. Con la mano derecha sobre el pecho y la izquierda apoyada en su pierna, Neal inclinó profundamente la cabeza ante la diosa Bjerley. Era un gesto de sincero agradecimiento y respeto. La diosa no evitó la reverencia ni la interrumpió. Simplemente la observó con una sonrisa tierna. Llevaba 14 años vigilándola, cuidándola. Ese sentimiento ya no era simple curiosidad.
Las tres diosas amaban a Nearl, amaban a esa alma que había crecido bajo su mirada. Verla madurar, volverse fuerte, sabia y diligente les llenaba el corazón de orgullo y ternura, pero rara vez podían verla o hablarle. ¿Quién podría comprender ese dolor? Por eso, la diosa Bjerley aceptó su reverencia. Pequeña Nearl, como dije, deberías llamarme hermana. La diosa corrigió su trato una vez más, sin darle tiempo de responder antes de continuar. Este dominio es una manifestación de tu propia esencia, un sueño lejano de tu corazón, un mundo que te pertenece solo a ti. Incluso para mí, solo existe esta única oportunidad de entrar directamente sin tu invitación. Una vez que te adaptes por completo a la bendición, este lugar será tu dominio. ¿Está relacionado con la bendición otra vez? Diosa Hermana Bjerley. Nearl volvió a escuchar el término y su mente se llenó de preguntas. Sí. Pequeña Nearl, eres una transmigradora, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado cómo lograste cruzar mundos? Si debo responder, diría que fue suerte. Haber renacido aquí me parece un milagro. Ante la sonrisa inquisitiva de la diosa, Nearl pensó un instante antes de responder. Para ella, no había otra explicación que un milagro. ¿Suerte? No hubo suerte alguna. Pequeña Nearl, tu éxito en la transmigración estaba asegurado desde el momento en que recibiste la bendición. Entonces esta bendición me ha ayudado tanto. El tono de Nearl se tornó reflexivo. Luego preguntó, entonces, hermana Bjerley, ¿por qué poseo esta bendición? Por tu descripción, no parece algo común. Por supuesto que no. Rara, ni siquiera empieza a describirla. Es la cristalización de la fantasía, algo sumamente precioso. Con la bendición, uno puede ascender por la escalera hacia otras dimensiones. En pocas palabras, es la base de la divinidad. La diosa Bjerley tocó suavemente la frente de Nearl, como recordándole que valorara esa oportunidad. La bendición solidifica tu alma, asegurando que no sufras daño ni desgaste durante la transmigración, hasta que un mundo esté dispuesto a aceptarte. Por eso dije que tu éxito estaba garantizado, tenías infinitas oportunidades. Una vez que tu alma es aceptada, la bendición se expande, remodela tu cuerpo y nutre tu espíritu. A medida que avanzas, tu voluntad obtiene poder tangible, influyendo poco a poco en el mundo a tu alrededor. Tu existencia asciende, y en otra dimensión se forma un dominio único para ti. En ese punto, el camino hacia la divinidad queda abierto. Una vez que domines por completo tu dominio, pequeña Nearl, te convertirás en un ser como nosotras. Aquí, la diosa Bjerley guiñó un ojo a Nearl, juguetona y encantadora, más parecida a una hermana mayor que a una deidad. ¿Estás emocionada al oír los efectos de la bendición? Nearl negó con la cabeza. No había alegría en su rostro, solo una expresión seria y firme. No, sinceramente, no me siento emocionada. Solo siento responsabilidad. Debo disciplinarme aún más para no usar mal este poder. Además, aún tengo dudas sobre el origen de la bendición. No te preocupes. Pronto te contaré su origen. Y no temas abusar de tu poder, pequeña Nearl. Recuerda lo que dije antes, tu voluntad puede influir en el mundo que te rodea. Nearl bajó la mirada hacia sí misma. Una cálida luz la envolvía, una luz capaz de sanar y aliviar el sufrimiento. ¿Ves? Luz cálida y sagrada, es la encarnación de tu voluntad. Un corazón que no sea recto y bondadoso jamás podría manejar tal poder. Después de todo, la otra tú no podría hacerlo. Capítulo 27 Uma Musume Pegasus. Después de todo, la otra tú no pudo lograrlo, dijo la diosa Bjerley con una suave sonrisa.
Al ver la expresión petrificada de Nearl, la diosa entrecerró los ojos. Su sonrisa, antes delicada, se tornó traviesa y astuta. Oh, cielos, olvidé mencionarlo. En realidad hay dos pequeñas Nearl. Ay, debo estar envejeciendo olvidando noticias tan importantes. Para Nearl, la expresión de la diosa era completamente zorruna, rebosante de picardía y diversión. Lady Byerley, por favor, deje de burlarse de mí. Usted sabe lo ansiosa que estoy ahora. Jugar con los demás a propósito no encaja con la imagen de una diosa, dijo Nearl con rigidez, la frustración marcada en su voz. Jamás en su vida se había sentido tan impotente. Frente a la diosa Byerley, a quien tanto debía, no podía oponerse realmente, solo podía ofrecer una débil protesta. Pero aquello no servía de nada ante Byerley, pues solo avivaba sus ganas de molestarla aún más. Tras un rato de idas y venidas, la diosa, satisfecha de su entretenimiento, adoptó una expresión seria y comenzó a explicar. La verdad es que fue un accidente. Tu alma vagó demasiado tiempo antes de llegar a nuestro mundo, y eso dificultó su integración completa. Parte de la esencia de tu alma, tus recuerdos, tu personalidad, esas cosas quedó rezagada. Aunque no habría afectado tu futuro, mis hermanas y yo decidimos que debías recuperarla. Así que tomamos medidas de emergencia y reanudamos esa parte de ti. Por eso ahora puedes recordar tu vida pasada. Al escuchar el relato de la diosa, Nearl sintió una oleada de gratitud. No tenían por qué haber hecho tanto por ella. Aunque Byerley lo contara con naturalidad, el término medidas de emergencia revelaba cuánto esfuerzo habían puesto ella y sus hermanas. Lady Byerley, repitió Nearl en su corazón, esta vez con sincero afecto. Ahora se veía a sí misma como la hermana menor de la diosa. Pero aún quedaron algunos problemas, continuó Byerley. Tu bendición ya había empezado a elevarte, y tanto tu conciencia actual como los recuerdos recuperados pasaron por ese proceso por separado. Como resultado, aunque sigues siendo un alma única, ahora existes como dos seres. Recordar aquel incidente seguía asombrando a la diosa, una situación que solo ocurre una vez en un siglo. En pocas palabras, tu pasado cobró vida propia. Se volvió independiente. Nearl estaba atónita. ¿Está diciendo que tengo una personalidad dividida? Para nada. Tu mente actual está completa. Piénsalo así, tienes el deseo de salir a correr, y ese deseo se convierte en una Uma Musume y sale corriendo. Esa es más o menos tu situación. ¿Lo entiendes?, dijo la diosa, moviendo el dedo con gracia antes de despeinarle el cabello con ternura. Nearl guardó silencio. La cantidad de información era tan grande que se sentía atrapada en un sueño. Nadie podría entender la confusión en su corazón, los pensamientos revueltos que se negaban a calmarse. Pero, reuniendo fuerzas, preguntó. Lady Byerley, ¿qué hay de la otra yo? ¿Cómo está ahora? Permanece activa dentro del reino que compartimos mis hermanas y yo. Hasta ahora tú no habías manifestado tu propio reino, así que no podía alcanzarte. La he dejado descansar conmigo mientras tanto. Su forma física aún no está completa. El mundo real todavía no está listo para recibirla. Nearl se preocupó. ¿Y cómo se siente respecto a mí? Usted dijo que es mi pasado. ¿Me verá como a una enemiga que le robó la vida? ¿Qué clase de persona sería esa otra versión de sí misma? ¿Podrían llevarse bien? ¿Sería capaz de aceptar compartir su existencia con otra conciencia? Esas dudas la atormentaban. Pero la respuesta de la diosa disipó sus temores. Oh, no le importa. La respuesta fue inmediata, tan rápida que Nearl apenas pudo procesarla. Entiendo tu sorpresa, pero de verdad no le importa. Es todo lo contrario a ti, pequeña Nearl, perezosa, dormilona, sin ganas de esforzarse.
cuando le enseñamos algo, finge aprender pero nunca lo asimila. Lo único que le interesa es correr, aunque ni siquiera entrena, solo corre cuando le da la gana. Honestamente, he estado tentada de darle una buena nalgada. ¿Esa soy yo? Nearl no supo qué decir. Había supuesto que ambas serían similares, compartiendo un mismo espíritu, pero eran polos opuestos. Lo siento, Lady Byerly. Le he causado muchas molestias. Pidió disculpas con sinceridad, consciente de lo difícil que debía haber sido cuidar de su otra mitad. No debió ser sencillo para las tres diosas. En realidad no fue una molestia. Esa niña puede ser relajada y perezosa, pero tiene un buen corazón. Aunque nunca lo diga, sabemos que nos respeta y nos quiere. Ese afecto puro yace en lo más profundo de su ser y solo lo muestra a quienes realmente ama. El semblante irritado de la diosa se suavizó, su sonrisa volvió a ser cálida. Tú también eres especial, ¿sabes? A pesar de haber soportado una vida tan dolorosa, tu voluntad sigue siendo más noble que la de la mayoría. Esa niña heredó casi toda la oscuridad de tu alma, y aún así distingue el bien del mal y jamás dañaría a nadie. Y tú, pequeña Nearl, heredaste solo la luz. Mientras la diosa hablaba, los hilos dorados que se extendían desde la estrella azul parecieron cumplir su propósito, retirándose poco a poco de alrededor de Nearl. Las estrellas lejanas también comenzaron a apagarse. Parece que esta elevación está por completarse. Después de esto podrás venir y marcharte de aquí cuando desees, pequeña Nearl. Cuando llegue el momento, traeré a esa niña para que la conozcas. Prepárate. Al ver esto, Byerly supo que su encuentro estaba llegando a su fin. Se acercó a Nearl, la abrazó cálidamente y, con una sonrisa traviesa, susurró cerca de su oído, provocando que las orejas de Pegaso de la joven se agitaran violentamente. Debo irme ahora, pequeña Nearl. ¿Puedes hacerme una última pregunta? Nearl asintió, sus orejas aún temblando, pero su rostro adoptó una expresión seria. Lady Byerly, ¿quién me otorgó esta bendición? La diosa soltó una leve risa, le revolvió el cabello y pellizcó suavemente sus orejas. Su forma comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo, dejando atrás una única respuesta. Fue el último acto de amor de una madre hacia su hija, y el pasaje de regreso para un alma errante. Recuérdalo siempre, pequeña Nearl, tu antigua tierra te amó incluso más que nosotras. Capítulo 28 Uma Musume Pegasus. La figura de la diosa se desvaneció ante los ojos de Nearl sin dejar rastro, pero las palabras que pronunció antes de desaparecer siguieron resonando en sus oídos, grabándose en lo más profundo de su corazón. Gracias por tu respuesta, hermana Byerly. Ahora tengo algo por lo que esperar. El mundo se volvió borroso ante sus ojos mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Era la primera vez que lloraba en los 14 años desde su renacimiento, pero aquellas lágrimas no contenían dolor, sino felicidad. La felicidad de saberse amada. La felicidad de saber que no había sido abandonada. La felicidad de saber que volvería a ver su hogar. Nearl no sentía insatisfacción alguna con la vida que había llevado en esos 14 años. Estaba agradecida por esa segunda oportunidad, aunque eso no significara que nunca añorara el hogar que había dejado atrás. Su vida anterior estuvo plagada de recuerdos dolorosos, pero aún conservaba en su memoria a personas por las que sentía gratitud. Incluso ahora, al cerrar los ojos, podía ver a quienes la habían ayudado, sus padres, que nunca la abandonaron durante su enfermedad, aquel amigo torpe pero fiel que solía visitarla. Los médicos y enfermeras que conversaban con ella pacientemente, todos eran personas a quienes Nearl deseaba agradecer. Si había algo que lamentaba desde que llegó al mundo de la Suma Musume, era no haber podido despedirse adecuadamente de quienes fueron amables con ella.
Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus ojos brillaban con esperanza. El camino de regreso sería largo y sinuoso, y ya había formado lazos difíciles de romper en este nuevo mundo, pero si existía la posibilidad, deseaba volver. No por una razón grandiosa, sino simplemente para agradecer a quienes la habían cuidado, agradecer al mundo que la bendijo, y despedirse una vez más con una sonrisa. Esta vez, ellos la verían partir, observando cómo avanzaba hacia un nuevo futuro. A lo lejos, un cúmulo de estrellas colapsó. El planeta azul bajo sus pies dejó de girar. Todo en el universo parecía acercarse a ella. Neal comprendió que aquella experiencia había llegado a su fin. Estaba a punto de regresar a la realidad, a esperar hasta que tuviera la fuerza suficiente para volver a manifestar ese reino. Cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de ingravidez que la envolvía. Sintió su cuerpo volverse pesado de nuevo, sus dedos moverse con lentitud, como si sus sentidos estuvieran cubiertos por un velo. Entendió lo que eso significaba. Su cuerpo físico estaba reteniendo a su alma. En aquel reino había actuado solo con su espíritu, y la velocidad de sus pensamientos era la misma que la de sus acciones. Pero volver a la realidad era diferente. Su cuerpo aún no podía seguir el ritmo de su mente. No había alcanzado su punto máximo. Debo entrenar aún más, suspiró Neal en silencio. Antes de abrir los ojos, una exclamación sorprendida resonó en sus oídos. ¿Y a eso le llamas no entrenar lo suficiente? La voz estaba cargada de emociones mezcladas, envidia, queja, sorpresa, escepticismo, un revoltijo imposible de definir. Oh no, aprendí tanto de la hermana Bierley que olvidé por completo que estaba en medio de una conversación con Norm sobre las carreras. Espero que pueda perdonarme por distraerme. Neal se lamentó en su interior. Para ella, perder la concentración durante una conversación era una falta grave de cortesía. Aunque esta vez tuviera una buena razón, no podía usarla como excusa. Debía disculparse. Lo siento, Norm. Mi mente divagó por un momento. Estaba pensando en otra cosa. Por favor, perdona mi descortesía. Neal se puso de pie e inclinó la cabeza en señal de disculpa ante Nones. Su franqueza tomó a Norm por sorpresa. Dado que ya eran objeto de rumores entre las demás chicas caballo, aquella disculpa atrajo aún más miradas curiosas, dejando a Norm totalmente desconcertada. Rápidamente tiró de la manga de Neal para que volviera a sentarse. Si seguía allí inclinándose, los rumores no tardarían en volar. Las chicas locales no entrenaban tanto, pero les sobraba tiempo para chismear. No importa, dejaré pasar ese comentario de presumida humilde. En fin, ya tengo una buena idea de lo fuerte que eres. No puedo juzgarte con los estándares normales. Norneis cruzó los brazos, cerró un ojo y alzó ligeramente la cabeza, hablando con tono calmado. Gracias por entender. Ahora, volvamos a lo que hablábamos antes, tu carrera de debut. Te escucho. Neal se enderezó, lista para oírla. Como pasaste el examen especial de ingreso de la Academia Kasamatsu Trasen, la carrera de debut que organiza la Academia probablemente no sea la mejor opción para ti. ¿Por qué dices eso? Porque casi nadie va a ver esa carrera. Su propósito es permitir que las novatas muestren sus habilidades y consigan contratos con entrenadores. Aunque ganes, habrás debutado oficialmente, pero no ganarás fama real. Norneis la miró con seriedad. Si una Uma Musume quiere competir en niveles más altos, necesita construir una base de fans y ganar premios. La carrera de debut de la academia tiene reconocimiento oficial, pero no te ayuda a conseguir admiradores. Entiendo. Entonces debería elegir alguna de las próximas carreras para debutar.
Exactamente. Ahora hay varias opciones adecuadas, pero 3 destacan entre todas. Son, la Copa Patrocinio Nike Gio el 10 de octubre, la gran carrera del Festival Siracaba el 16 de noviembre y la Copa Sol y Luna. Neal ya tenía una idea general sobre esas competencias, pero quería saber por qué Norn las había señalado. Norn, ¿qué tienen de especial esas 3 carreras? Es obvio. Son los eventos más representativos entre todas las carreras en las que puedes participar ahora. ¿Representativos en qué sentido? Ante la curiosa mirada de Neal, Noanés soltó un ligero tarareo antes de explicar. Cada una tiene sus ventajas. La Copa Nike Geo ofrece el premio más alto entre todas las carreras disponibles. El patrocinador es una empresa de equipamiento para Uma Musume, así que tienen mucho dinero. Y podrías usar ese dinero, ¿verdad? Ah, sí, sin duda me sería útil. ¿Y las otras 2? No te adelantes, aún no termino. Aunque la Copa Nike tenga el mayor premio, no atrae a mucha gente. A la mayoría no le interesa ver un evento patrocinado por una corporación. La Copa Sol y Luna es lo contrario. Se celebra el mismo día y en el mismo lugar que la carrera casi clasificada Junior Crown, así que muchos espectadores que van por la Junior Crown también se quedan a ver la Sol y Luna. Es la que tiene más público. En cuanto a la gran carrera del Festival Siracaba, combina ambos aspectos. Se realiza como preludio del festival, por lo que el premio no está nada mal, y mucha gente asiste para disfrutar de la festividad. Es una opción equilibrada. Norn Ace la observó, con los ojos entrecerrados y una sonrisa curiosa. Entonces, Neal, ¿en cuál piensas competir? Capítulo 29 Uma Musume Pegasus. El tiempo de entrenamiento pasó volando, y antes de que Neal se diera cuenta, ya era la hora del almuerzo. Caminaba sola hacia la cafetería, con el chándal cubierto de polvo y suciedad, y el pecho y la espalda empapados en sudor. Una hora antes, Noanés había dado por terminado el día. Según ella, la sesión matutina había sido tan intensa como un día completo de entrenamiento. Dijo que por la tarde iría a ver a una masajista para tratar los músculos. Neal lo entendía perfectamente. Si no tomaba medidas de recuperación, el dolor muscular al día siguiente sería tan fuerte que ni siquiera podría levantarse de la cama. Solo esperaba que Noanés hubiera aprendido la lección y supiera dosificarse mejor en el futuro. Poco después, Neal llegó a la entrada de la cafetería. La cafetería de Kasamatsu Trasen era uno de los mayores orgullos de la academia. Desde que contrataron a un nuevo jefe de cocina unos años atrás, la calidad de la comida se había disparado. No solo era deliciosa, sino también libre, tipo buffet. Durante un tiempo, se convirtió en el mayor atractivo para atraer nuevas estudiantes. Aquel viejo de sonrisa perpetua se volvió la persona más popular entre la Uma Musume del campus. Pero esos días no duraron mucho. Hace un año, cierta Uma Musume se matriculó, y desde entonces la cafetería ya no podía garantizar suficiente comida para todas. Ese año, cada vez que sonaba la campana del almuerzo, todas las Uma Musume corrían hacia la cafetería como si les fuera la vida en ello, como zombies saliendo de una jaula. Sus rostros bonitos y delicados se transformaban en expresiones feroces. El objetivo era simple, conseguir comida. No tenían alternativa. Si no se apresuraban, se quedarían sin nada. Aquel demonio de cabello gris estaba justo detrás, y si bajaban la guardia un segundo, arrasaría con todo. Por supuesto, eso era una exageración. Aquella Uma Musume no se comía literalmente toda la comida, pero se llevaba todos los platos buenos, y nadie quería quedarse con los mediocres. Así que se convirtió en una carrera. Por eso, el año pasado la cafetería era como un campo de batalla, llena de Uma Musume empujándose frente a los mostradores, brazos volando por todas partes,
el ruido ensordecedor. El personal sufría una presión inmensa. Algunos empleados incluso hablaban dormidos. No hay más, todo se agotó. En cuanto al jefe de cocina, se decía que desarrolló fobia a las chicas de cabello gris y tuvo que ir al psicólogo. Ya no se atrevía a acercarse a la cocina, se quedaba de pie, inmóvil, mirando la tabla de cortar como un árbol marchito. Si el jefe estaba así, el resto del personal estaba aún peor. El director no tuvo más remedio que contratar más empleados y aplicar turnos rotativos solo para mantener la reputación de la academia. Después de todo, si no podían cumplir la promesa de asegurar que cada Uma Musume coma bien, Kasamatsu Trasen sería motivo de burla. Pero ahora todo era diferente. Según los rumores, después de que aquella Uma Musume fuera ascendida a la Liga Central, el jefe volvió a la vida, más enérgico que un veinteañero. Volvió a la cocina, tomó las riendas y, mientras cocinaba, soltaba carcajadas exageradas. Las Uma Musume que pasaban cerca lo oían reírse a gritos, con el rostro resplandeciente como una flor regada con fertilizante. Hoy, Neal tuvo la suerte de probar un plato preparado por aquel viejo cocinero. Era sinceramente la comida más deliciosa que había probado, y no era exageración. En ambas vidas, Neal nunca había experimentado una comida así. Su vida anterior no contaba. Desde que tenía memoria, había estado en un hospital. Sus comidas eran especiales, nutritivas, pero sin sabor alguno. En esta vida, aunque había probado comida rica, las condiciones del orfanato Komori la habían hecho naturalmente frugal. Allí, ella y el director Komori cocinaban platos simples y abundantes, repetitivos, con buena nutrición pero sin preocuparse por el sabor. Tampoco gastaba dinero en golosinas. De hecho, apenas gastaba en sí misma. Incluso cuando el director Komori le compraba dulces por preocupación, Near los compartía con los otros niños sin probarlos. La comida de hoy era, sin duda, lo mejor que había probado en ambas vidas. Y como la cafetería era libre, no tenía que contener su apetito. Una porción más, por favor, pidió Near, tomando otro plato de fideos fritos y callos del mostrador, antes de volver a su asiento para comer en silencio. Los dos platos vacíos a su lado demostraban que ya había comido lo equivalente a 2 Uma Musume. Qué delicioso, hasta mejora mi humor, pensó mientras saboreaba los fideos con calma. Debería aprender a cocinar de verdad. Siempre creí que bastaba con que la comida fuera comestible. Oguri Cap nunca se quejó, pero ahora entiendo el valor de mejorar. La buena comida puede levantar el ánimo y servir como recompensa. Satisfecha y con el estómago lleno tras comer por 3 Uma Musume, Near suspiró de felicidad. Era la primera vez que comía tanto. Kasamatsu Trasen realmente es un gran lugar. Margaret Nearl. Al salir de la cafetería, caminó alegremente hacia la oficina de entrenamiento de Kitahara Jo. Norneis le había sugerido varias carreras adecuadas para su debut, pero debía discutir con su entrenador cuál elegir. Siguiendo el ya familiar camino, Neal llegó a la puerta de la sala de entrenamiento. Como esperaba, Kitahara Jo estaba dentro. Por desgracia, no estaba estudiando, sino viendo una carrera de Uma Musume en una pequeña televisión. Toc toc. Neal golpeó la puerta para anunciarse. Neal. Adelante, pasa, dijo Kitahara, sobresaltado. Al verla, su rostro adoptó la expresión de un niño atrapado jugando a escondidas, con gotas de sudor frío corriendo por su cara. Apagó rápido la televisión y se levantó, sonriendo con torpe disculpa. Su actitud tan exageradamente culpable hizo que la leve molestia de Neal se desvaneciera en una sonrisa divertida. No hay necesidad de eso, entrenador Kitahara. No lo voy a regañar. Ver carreras también forma parte de su pasión por la Uma Musume. Mientras cumpla con su estudio diario después, no hay problema. Sí,
Instructora Nearl. Al oír eso, Kitahara se relajó visiblemente. Enderezó la espalda y sonrió, incluso atreviéndose a bromear. Entonces, ¿qué te trae por aquí hoy, Nearl? Ya pasaste el examen de entrenadora, no necesitas que te guíe especialmente. No estoy tan calificado. Al escucharlo, Nearl entrecerró ligeramente los ojos. Había detectado una debilidad en su carácter, tiene poca confianza. Tendré que recordarlo para el futuro. Pero hoy hay algo más importante que tratar, eso puede esperar. Con ese pensamiento, lo miró directamente a los ojos y habló con seriedad. Entrenador Kitahara, me gustaría discutir con usted mi carrera de debut. Capítulo 30. Carrera debut. ¿Carrera debut? No hay problema, Nearl. Eres un estudiante de admisión especial, así que tus habilidades sin duda están a la altura. Déjame revisar la fecha de la próxima carrera debut que planea la academia. Al escuchar que Nearl quería debutar, Kitahara no se mostró sorprendido. Como estudiante de ingreso especial y amiga recomendada personalmente por Oguri Cap mediante carta, su talento era incuestionable. Querer debutar pronto era algo totalmente esperable. Pero a diferencia de lo que Kitahara suponía, Nearl no planeaba participar en la carrera debut oficial organizada por la academia. Entrenador Kitahara, no deseo participar en la carrera debut de la academia. Planeo hacer mi debut oficial en una carrera competitiva real. Nearl habló con total seriedad. Nearl, ¿hablas en serio? Kitahara quedó atónito, con la boca abierta, su rostro torpe luciendo aún más absurdo. Intentó disuadirla rápidamente, explicándole por qué creía que esa decisión era demasiado precipitada. Ya sé que eres muy fuerte, Nearl. La carrera debut de la academia sería pan comido para ti, pero no debes pensar que las carreras oficiales son iguales. La situación en la pista cambia en un instante. Estrategia, lectura del ritmo, posicionamiento, todo eso es extremadamente complicado. Espera un momento, creo que todavía tengo mis viejas notas de análisis de carreras por aquí. Mientras hablaba, Kitahara empezó a rebuscar en el cajón de su escritorio, sin dejar de darle su sermón. Debes tener cuidado con las carreras, no subestimes a tus rivales. Si no das todo de ti, tanto en fuerza como en espíritu, no llegarás lejos. Aquí está. Salió de debajo del escritorio con un fajo de papeles arrugados y gastados. No te fijes en su aspecto. Estas son las notas que usé cuando analizaba las carreras de Oguri Cap, contienen información muy valiosa. Mira, Nearl. Después de leerlas, verás que el circuito y la carrera debut de la academia son cosas completamente distintas. No te confíes demasiado. Nearl aceptó los papeles con cierta resignación y empezó a hojearlos. A decir verdad, Kitahara seguía siendo un entrenador. Sus notas contenían datos detallados y útiles sobre las carreras, ventajas y desventajas de las pistas internas y externas, puntos clave según el estilo de carrera, control del ritmo, entre otros. Pero lamentablemente, Nearl no las necesitaba. Las revisó con rapidez y luego, al ver la expresión satisfecha de Kitahara, se sintió incómoda. Tras pensarlo, decidió ser honesta. Entrenador, estas notas serían muy útiles para que la mayoría de la Suma Musume comprendieran los fundamentos, pero no me servirán mucho. Lo siento. Se sintió un poco culpable al decirlo, pues implicaba que la experiencia de Kitahara no podía ayudarla, y su orgullo como entrenador sufriría otro golpe. Ya veo. ¿Podrías decirme por qué, Nearl? Contrario a lo que temía, Kitahara se mostró decepcionado, pero no se rindió. Su voz se mantuvo calmada, incluso pidió una explicación. Ya he analizado carreras a fondo antes. Tras obtener mi certificación de entrenadora,
Tuve acceso a muchos materiales y compilé un análisis adaptado a mi propia situación. Al oír su respuesta, Kitahara sintió emociones encontradas, tristeza por no poder ayudarla, pero también admiración por su extraordinaria capacidad. Por lo que sé, aunque no se prohíbe que una Uma Musume tome el examen de entrenador, muy pocas lo aprueban. Y las que lo hacen suelen ser retiradas veteranas. Nunca ha habido una corredora activa que lo logre. Podría ser la primera, Neal. Una Uma Musume que puede aplicar correctamente los conocimientos de entrenador sin duda tendrá una ventaja. Soy una excepción, no la norma. Neal asintió, reconociendo que su caso no era algo común. La mayoría de las Uma Musume no tenían energía suficiente para equilibrar entrenamiento y estudio técnico. Ah, ya entiendo. A eso lo llaman ser un genio, ¿no? Ah. ¿Por qué no puedo ser un genio yo también?, se lamentó Kitahara, haciendo el payaso. El genio es cuestión de azar, pero no todos los objetivos solo pueden lograrse con talento. Espero que lo entiendas, entrenador. Incluso una persona común puede alcanzar su sueño de ser entrenador central, siempre que esté dispuesta a dar su vida por él. Amusada por su reacción, Neal dejó escapar una leve risa. Sus palabras de aliento fueron más directas. Había notado que su entrenador tenía poca confianza, como si alguien hubiera dañado su autoestima en el pasado. Por eso aceptaba tan fácilmente que no podía ayudarla. Así que, por primera vez, Neal admitió abiertamente ser un genio. Sabía que, en ese contexto, reconocer su talento podía acercarlos más, volviendo sus palabras más sinceras y alentadoras. Ah. ¿Por qué volvemos a hablar de mí? Ya basta, por favor, gritó Kitahara, avergonzado, agitando las manos para desviar el tema y volver al asunto principal. Ya que lo tienes tan claro, Neal, supongo que confías de verdad en ti misma. Pero aún así, no puedo dejarte lanzarte directamente a una carrera oficial. Tendrás que aceptar una condición. Con un suspiro, Kitahara volvió a adoptar un tono serio, mirándola fijamente. Su actitud era más suave, pero aún firme. Adelante. Buscaré una corredora activa para que entrene contigo en paralelo. Si logras mantener su ritmo, entonces aprobaré tu plan. ¿Qué opinas? Esa era su condición, y también su forma de medir las verdaderas capacidades de Neal. Aunque todo indicaba que era fuerte, aún no había visto con sus propios ojos hasta dónde llegaba su poder. Este entrenamiento paralelo sería su oportunidad. Neal aceptó sin vacilar, aunque no pudo evitar cierta curiosidad. De acuerdo, entrenador. ¿Pero con quién planea que entrene? Usted no conoce a mucha Uma Musume, ¿verdad? Oh, con ella. En realidad, la conocí gracias a Oguri Cap, es una Uma Musume bastante fogosa. También será bueno que se conozcan, ya que ambas son amigas de Oguri Cap. Mientras hablaba, Kitahara se acomodó la gorra con respeto. Su nombre es Fujimasa March, la Uma Musume más fuerte de Kasamatsu en este momento. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234,
Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Ebilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoit 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibriged. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alanis 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoit, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan,
Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminous 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordi Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Esther Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.